idea del libro es escribir un libro sobre políticas públicas utilizando el ejemplo del programa de planificación familiar, de salud reproductiva y planificación familiar implementado en los 90 como ejemplo. La idea es contribuir al debate de políticas públicas sobre la base de evidencia, y este caso se prestaba ya que es uno de los ejemplos de la posverdad. Es un mito creado en una alianza que yo llamo contra natura entre la izquierda, derecho humanista y feminista, que se debe a el segmento CD de la población, de la población, que requiere de los servicios del Estado para poder cubrir sus necesidades de servicios de salud, de educación, etc. Y una derecha conservadora vinculada además a la Iglesia Católica, que considera que las mujeres no deben tener el derecho de decidir sobre su fertilidad. Bueno, en realidad se trata de un programa de salud reproductiva y planificación familiar implementado en el Perú entre 1996 y el año 2000, cuyos lineamientos se basan en las conferencias de Naciones Unidas sobre el Cairo en 1994 y la Conferencia de la Mujer de Beijing en 1995. Estas conferencias lo que promovían eran los derechos de la mujer y la necesidad de que las mujeres pudiesen ser dueñas de su destino, pudiendo decidir sobre su fertilidad, decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. El programa comienza a implementarse en 1996 y para ello fue necesario modificar varias normas. Hasta 1995 era ilegal que una mujer se sometiera a una ligadura de trompas. Es a través de una norma en el Congreso que deroga parcialmente esa ley que se puede implementar este programa. Adicionalmente, otra de las normas que fue muy importante es que se facultaba a la mujer poder decidir libremente sin el consentimiento de su marido. Eso es un gran avance en temas de género, sobre todo para la época. Revisando un poco los editoriales de esa época, me sorprendió encontrar lo conservador que era la sociedad peruana en aquel entonces. Entonces, estas dos normas fueron sin duda un hito. El programa proveía de todos los métodos anticonceptivos que existían en el mercado en ese momento y atendía en promedio 850.000 familias al año. Se proveían condones, píldoras anticonceptivas, inyecciones de Depo-Provera, la T de cobre, y también se realizaba la AQV. La AQV es la anticoncepción quirúrgica voluntaria y incluye la femenina, que es la ligadura de trompas, y la masculina, que es la vasectomía. El año que más procedimientos de AQV se realizaron 109.000 y fue en 1997. Eso corresponde al 13% del total de métodos proveídos por el programa en su momento. Bueno, como dije en la primera pregunta, hay una alianza contra natura entre esta izquierda, derecho humanista y feminista, y la derecha conservadora. La derecha conservadora se opuso a la implementación del programa desde un inicio. Desde 1994, la Iglesia Católica se opuso porque consideraba que no era el plan de Dios que las mujeres pudieran decidir sobre su fertilidad. Y durante toda la implementación fue oponiéndose, y fueron los primeros en hacer las denuncias sobre las muertes. Durante la implementación del programa fallecen lamentablemente 18 personas, y luego hay casos de esterilización sin el debido consentimiento, o como se le conoce ahora como esterilizaciones forzadas. La izquierda más bien fue en su momento celebraron las normas que facultaban a las mujeres a decidir sobre la ligadura de trompas y sobre su cuerpo, y además fueron quienes acompañaron a Fujimori en las conferencias del Cairo y en las conferencias de Beijing.
Además, las ONGs recibieron fondos de donantes internacionales para ocuparse del componente de educación y de información del programa. Lamentablemente, en algún momento, las ONGs pierden notoriedad durante la implementación del programa y deciden pasarse al otro lado y atacar el programa. Luego, para el año 2002, es Fernando Carbone, entonces ministro de Salud, quien habla por primera vez de las 250.000 esterilizaciones forzadas. Él hace un reporte, siendo ministro de Salud, un informe que presenta al Congreso de la República, y luego un congresista peruano de aquel entonces y hoy ya desaparecido, Héctor Chávez Chuchón, lo hace suyo. En esta alianza contra Natura, quienes terminan perdiendo son un segmento de la población que es altamente vulnerable y que son las mujeres de los segmentos D y E. ¿Y por qué pierden? Porque al cancelarse el programa, que es lo que ocurre a principios del año 2001, las mujeres, el Ministerio de Salud limita el presupuesto que tenía para métodos anticonceptivos y con ello se dejan de proveer de manera gratuita. Han pasado 17 años desde la cancelación del programa, alrededor de 16-17 años, y no hay un nuevo programa de salud reproductiva y planificación familiar que reemplace a este que fue cancelado. Y esa es parte de la crítica del libro. Nosotros encontramos en la investigación que se hace que si bien existieron esterilizaciones sin el debido consentimiento o esterilizaciones forzadas, estas no forman parte de una política de Estado, forman parte o son el resultado de la debilidad institucional que afecta al Estado peruano. Además, tal como está recogido en el libro de Alejandra Bayón, esta debilidad institucional o estas esterilizaciones sin consentimiento no ocurren exclusivamente durante la vigencia del programa. Estas ocurren y está documentado desde los años 80, cuando los médicos tenían que atender un aborto incompleto o una cesárea de emergencia. Algunas veces preguntaban ¿cuántos hijos tiene esta señora? Y le contestaban 8, 9, los que tuviera, y los médicos decidían esterilizarla en ese momento. Entonces, lo que tenemos hoy día es que tenemos cientos de mujeres que han sido esterilizadas y que probablemente no lo saben. Y eso no está vinculado al programa de salud reproductiva y planificación familiar, está vinculado a una debilidad institucional seria del sector salud, y está vinculado a una sociedad patriarcal donde los hombres creen que pueden decidir sobre el cuerpo de las mujeres impunemente, al punto que no solo no se molestan en preguntarles, sino que además ni siquiera les informan. Además de ello, una vez que se canceló el programa y durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, la Defensoría del Pueblo ha documentado 26 casos de esterilizaciones sin el debido consentimiento o esterilizaciones forzadas. Nuevamente, no forman parte de la política pública, no forman parte del programa. Entonces, lo que se ha buscado hacer con el libro es hacer un análisis serio de política pública para entender las causas que llevaron a que esto ocurra y poder transformar los servicios de salud en el país. El programa se crea siguiendo los lineamientos de El Cairo y de Beijing, y para que nos hagamos una idea, una política pública se crea para atender una necesidad determinada de una población determinada. En este caso, había una alta tasa de mortalidad materna. La mortalidad materna a nivel nacional en el año 93 era de 285 muertes maternas por cada 100.000 partos. Además, había una alta incidencia de mortalidad infantil y luego había una inequidad en el acceso a servicios de salud. Y este programa lo que busca hacer es romper con esa inequidad. ¿Qué significa la inequidad? Que las mujeres de los segmentos A, B y C pueden tener acceso a servicios de salud y pueden tener acceso a métodos anticonceptivos.
mientras que las mujeres de los segmentos D y E, que dependen del Estado para acceder a los servicios de salud, no siempre llegaban a esto y no tenían la posibilidad de comprar métodos anticonceptivos. En 1993, una madre moría cada 5 horas por causas relacionadas al embarazo y al parto. Si además había una inequidad muy marcada en el acceso a servicios entre Lima y el resto de las regiones del país, del interior del país. Por ejemplo, en 1993, en Lima, la tasa global de fecundidad era de 2 hijos por cada mujer, mientras que en regiones como Loreto era de 5.3 hijos por mujer, en Huancavelica era de 6.5 hijos por mujer o en Huánuco era de 5.4. El 25% del total de mujeres mayores de 35 hijos ya tenía de 35 años ya tenían más de 4 hijos, y no necesariamente son hijos que estas madres quisieran tener, simplemente no tenían la posibilidad de controlar su fertilidad. Entonces, todos estos indicadores hacen que se diseñe este programa. Hay una cifra que creo que marca esto de manera muy clara. En 1993, en la ciudad de Lima morían 186 madres por cada 100.000 nacimientos. Sin embargo, en Ayacucho morían 1.039 por cada 100.000 nacimientos. Entonces, esas son cifras terribles que incluso si bien hemos logrado reducir considerablemente hoy día la mortalidad materna, hay segmentos de la población que aún no tienen acceso a servicios de salud y educación. Esta desigualdad es lo que las políticas públicas buscan atacar, y es por eso que el libro lo que hace es buscar que los ciudadanos entiendan qué es una política pública y cómo se diseña una política pública, cómo se implementa una política pública, y si es que durante la implementación hay errores, porque toda política pública tiene errores. Y aquí quiero ser bien clara, esterilizaciones sin consentimiento, esterilizaciones forzadas ocurrieron. Lo que no ocurrieron fueron 300.000, no fue una política pública de esterilización forzada. Fue un programa de salud reproductiva y planificación familiar. Ello no significa que yo justifique que estuvo bien porque solo hubo 80 casos de esterilizaciones sin consentimiento o 1.500. No, un solo caso de una esterilización sin consentimiento es un delito. Y eso no es un error, es un delito. El problema es que se ha buscado politizar un programa de salud reproductiva, y en lugar de hacer responsables a los verdaderos responsables, que son los médicos, se ha buscado utilizarlo de manera política para atacar un periodo de gobierno determinado. Ello sin importar que al hacerlo se canceló el programa, y al cancelarse el programa se ha desprotegido a este segmento vulnerable de la población. Y aquí quiero regresar al tema de los médicos. Un médico es el rey de su quirófano, un cirujano es el rey del quirófano. El cirujano no puede ser obligado a hacer lo que él no quiera, y no puede ser, y tiene que asumir la responsabilidad de lo que hace. El cirujano es el que decide, estando en el quirófano, esterilizar a la mujer sin obtener el consentimiento. Cierto es que la debilidad institucional del sector salud del Perú permitió que esto ocurriera. Y también es cierto que la debilidad institucional de la justicia en el Perú impidió el acceso a la justicia de las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Uno de estos casos es el de Mamérita Mestanza. Mamérita tenía 33 años y 7 hijos cuando fue esterilizada en Cajamarca, y ella es dada de alta sin seguirse los protocolos médicos, presentando 2 síntomas que son clara muestra de que había algo que no estaba yendo bien en el postoperatorio. Uno es que tenía dolores de cabeza y el otro es que tenía náuseas. Ella es enviada a su casa y lamentablemente fallece 9 días después, el 5 de abril de 1998. El esposo de Mamérita presenta una denuncia contra los médicos por mala práctica y homicidio involuntario, me parece,
y el Poder Judicial decide que los médicos no son responsables y por lo tanto archiva esa denuncia. Ese solo hecho, confirmado luego en la Corte Superior, es una barrera de acceso a la justicia, y este caso es llevado por las ONGs de derechos humanos correctamente a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí digo correctamente, y eso es importante, porque al impedirse el acceso a la justicia en sede nacional, la instancia que correspondía era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los familiares de Mamérita son indemnizados, pero Mamérita no podemos regresarla a la vida. Entonces es uno de las 18 muertes que se producen dentro de la implementación del programa. Y otra vez, lo que hace el libro es buscar analizar una política pública, estudiar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de esta política pública. ¿Es responsable el programa de las 18 muertes? ¿O es responsable el sector salud? ¿Es responsable el programa de las esterilizaciones que ocurren sin consentimiento, de las esterilizaciones forzadas, pese a que, como hemos visto y como está documentado en el libro de Alejandra Bayón, ya venían ocurriendo esterilizaciones sin consentimiento desde 1980 y ocurren luego, documentadas por la Defensoría del Pueblo durante el gobierno de Alejandro Toledo? ¿Es responsable este programa que se implementó en un periodo de 5 años o es responsabilidad de la debilidad institucional del sector salud? El libro, La verdad de una mentira, ha recibido muchas críticas y se me ha acusado además de ser negacionista. Yo lo que he hecho es un análisis de política pública que busca contribuir al debate basándonos en evidencia. Yo creo que si la gente se tomara la molestia de leer el libro, encontraría que hay más coincidencias en aquellos que queremos promover la institucionalidad y lograr un mejor país para todos los peruanos con acceso a servicios que diferencias. No hay ningún programa de salud reproductiva o planificación familiar. Como parte de mi trabajo, yo suelo recorrer el interior del país y también los asentamientos humanos de la periferia de Lima, y uno puede encontrar muchas chicas embarazadas, muchas madres con varios niños, y cuando se les pregunta si quieren seguir teniendo hijos o por qué están embarazadas nuevamente, ellas siempre te responden porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos. El hecho de que el Estado no los provea gratuitamente es una barrera de acceso a los métodos anticonceptivos. Hoy en día una inyección de Depo-Provera está alrededor de 19 soles. 19 soles para una madre de familia de un asentamiento de la periferia de Lima es el equivalente a 4 días de diario. El diario para una familia pobre en Lima son 5 soles. 5 soles es lo que les cuesta lograr alimentar a su familia en un día. 4 días de diario es demasiado alto, eso constituye una barrera. Lo mismo ocurre en el caso de las madres adolescentes. Hoy en día en el Perú el 14% de todas las adolescentes ya son madres o están embarazadas. Eso es terrible, porque una madre adolescente primero su cuerpo no está preparado para un embarazo. En segundo lugar, ella emocionalmente no está preparada para llegar a un embarazo ni para ser madre. Y además, como consecuencia de las responsabilidades que va a tener que asumir, ella probablemente va a hacer abandono escolar, va a dejar el colegio y va a tener que salir adelante como pueda. Cuando las niñas no tienen acceso a no tienen acceso a educación, a servicios de salud, es muy difícil escapar de una trampa de pobreza.